Una madre soltera y pobre va a una entrevista de trabajo en una gran empresa, pero su hija corre hacia un joven multimillonario y le dice: ¿puedes fingir que eres mi papá solo por hoy? Esa es mi mamá. ¿No es hermosa? Cuando él la mira, queda en estado de shock. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Elena ya estaba despierta al menos una hora antes, con la mirada fija en el techo, mientras ensayaba mentalmente las respuestas a posibles preguntas de la entrevista. Aquella no era una oportunidad cualquiera. Era la ocasión que necesitaba para finalmente lograr estabilidad financiera después de años luchando sola. ¿Mamá? La voz adormilada de Clara resonó en la puerta de la habitación. Vestida con un pijama de unicornios, la niña se frotaba los ojos con una mano, mientras con la otra sujetaba con fuerza su conejo de peluche ya desgastado. Elena sonrió, alejando momentáneamente la ansiedad que la consumía. «Buenos días, mi amor. Hoy te has despertado temprano». «Tú también», respondió Clara, arrastrando sus piececitos hasta la cama y subiendo con ayuda de su madre. «¿Es hoy cuando vas a esa gran empresa?» «Sí, es hoy», confirmó Elena, acomodando un mechón del cabello despeinado de su hija. «¿Y vas a ir conmigo?» El rostro de Clara se iluminó. «¿Voy contigo?», exclamó de pronto completamente despierta. «Conoceré el lugar donde vas a trabajar». «Conocerás el lugar donde podría trabajar», corrigió Elena, intentando no generar demasiadas expectativas ni para su hija ni para ella. Si todo sale bien en la entrevista, el plan original de Elena era dejar a Clara con la vecina, doña Rosa, quien con frecuencia ayudaba cuidando de la niña cuando era necesario. Sin embargo, la anciana había llamado la noche anterior para avisar que tenía que viajar para cuidar de su hermana enferma. Las otras opciones de Elena, su madre y su hermana vivían en otra ciudad. Sin alternativas, tendría que llevar a Clara consigo. El desayuno fue apresurado. Elena vistió a la niña con el vestido azul más bonito que tenía, peinó su cabello y le puso una diadema con un lacito que combinaba con el vestido. «¿Recuerdas lo que hablamos, Clara?», preguntó Elena mientras se arreglaba el maquillaje, intentando ocultar las ojeras. «Hoy tienes que ser una princesa bien portada», completó Clara, balanceando sus piernas en la silla de la cocina. «No haré ruido ni correré. Eso es, y si te portas muy bien podemos pasar a la heladería después. ¿Lo prometes?». «Lo prometo», respondió Elena, sellando el trato con un beso en la frente de su hija. Durante todo el trayecto en autobús, Elena repetía mentalmente su currículum, sus cualificaciones y las respuestas que daría. El empleo en AGP Inversiones no solo significaba un mejor salario, sino también un plan de salud para Clara y horarios más estables. Sería el fin de meses de trabajos temporales e incertidumbre financiera. Cuando por fin llegaron al imponente edificio de vidrio y acero, Elena sintió un nudo en la garganta. Tal vez no había sido buena idea llevar a Clara. ¿Y si la empresa no veía con buenos ojos a una candidata que llega con una niña? Pero ya estaba allí. No podía dar marcha atrás. «¡Guau, mamá! ¡Es tan grande!», exclamó Clara, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras intentaba ver la cima del edificio. Elena apretó levemente la mano de su hija. «Sí, lo es. ¿Entramos?». El vestíbulo era aún más impresionante que la fachada. Suelo de mármol, una fuente decorativa en el centro, sofás de cuero y plantas ornamentales colocadas estratégicamente. Clara lo miraba todo con ojos muy abiertos de admiración. Elena se dirigió a la recepción, donde una mujer de semblante serio verificó su identificación y confirmó la hora de la entrevista. Piso 12, sala de reuniones principal. «La llamarán en aproximadamente 15 minutos», informó la recepcionista, lanzando una mirada rápida a Clara. «Gracias», respondió Elena, conduciendo a Clara hasta uno de los sofás. Pero la niña estaba demasiado fascinada para quedarse sentada. El movimiento de la gente, los sonidos de los teléfonos, todo era nuevo y emocionante para ella. Elena apenas podía concentrarse en los últimos detalles mentales para la entrevista mientras intentaba mantener cerca a Clara. «Mamá, mira qué fuente tan bonita», dijo Clara, señalando la estructura de agua en el centro del vestíbulo.
¿Puedo acercarme un poco más? Sí, pero no metas la mano en el agua, ¿vale? Y quédate donde pueda verte. Clara asintió con entusiasmo y caminó hasta la fuente, observando las monedas que brillaban en el fondo. Elena la vigilaba, dividiendo su atención entre la niña y la revisión mental de los puntos principales que quería destacar en la entrevista. Fue entonces cuando Clara, aparentemente cansada de la fuente, dirigió su atención al movimiento cerca de los ascensores. Un hombre en particular llamó su interés, alto, con un traje impecable, cabello bien cortado y una postura que emanaba autoridad. Elena revisaba los documentos en su carpeta cuando notó que Clara ya no estaba cerca de la fuente. Su corazón se aceleró hasta que la localizó próxima a los ascensores, acercándose a un ejecutivo. Antes de que pudiera alcanzarla, Clara ya había tirado de la chaqueta del hombre. «Señor», se oyó la vocecita de Clara con claridad en el ambiente. El hombre se volvió, sorprendido, e inclinó ligeramente su cuerpo para quedar a la altura de la niña. «¿Sí? ¿Puedes fingir que eres mi papá solo por hoy?» «Esa es mi mamá. ¿No es hermosa?», preguntó Clara con la inocencia típica de una niña, señalando a Elena. Elena llegó justo en ese momento, sintiendo que la cara se le encendía de vergüenza. «¡Clara! Disculpe, señor. Ella es...», comenzó Elena a disculparse, tirando suavemente del brazo de Clara, sin aún mirar directamente al hombre. «Tiene mucha imaginación». «No hay problema», respondió el hombre con una voz que hizo que Elena se quedara helada en el acto. Una voz que ella conocía demasiado bien. Una voz que no había oído en años, pero que jamás podría olvidar. Cuando por fin alzó la vista, el impacto fue como un golpe en el estómago. Allí, frente a ella, estaba Tomás, el mismo Tomás que la había dejado sin explicaciones años atrás. El mismo hombre que juró no querer volver a ver nunca. Los ojos de él se abrieron con reconocimiento, la boca entreabierta en señal de sorpresa. «¿Elena?», murmuró, la incredulidad claramente reflejada en su voz. El mundo pareció desacelerar a su alrededor. El murmullo del vestíbulo, el tintineo de los ascensores, todo se convirtió en un ruido distante mientras se miraban el uno al otro. «Tomás», fue todo lo que logró decir, la garganta repentinamente seca. 1000 preguntas, reproches y recuerdos inundaron su mente. ¿Qué hacía él allí? ¿Trabajaba en esa empresa? La terrible posibilidad de que estuviera relacionado con el puesto al que ella aspiraba empezó a tomar forma en sus pensamientos. La voz de la recepcionista a través del sistema de sonido rompió el momento. «Señora Elena Martín, por favor, diríjase al piso 12 para su entrevista». Clara miraba con curiosidad a su madre y al hombre elegante, sin entender la tensión que se había formado. «Mamá, ¿conoces a ese señor?», preguntó, tirando de la mano de Elena. «Sí, querida», respondió Elena, recuperándose del shock inicial. «Nos conocimos hace mucho tiempo». Tomás seguía aturdido, su mirada oscilando entre Elena y Clara, como si intentara procesar la situación. «¿Sabes?», empezó a decir, pero Elena lo interrumpió. «Tengo que irme». «Mi entrevista», dijo con firmeza, reuniendo toda la compostura que pudo. Sujetando la mano de Clara con más fuerza de la necesaria, Elena se dirigió al ascensor, sintiendo la mirada de Tomás clavada en su espalda. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Elena respiró hondo, tratando de calmarse. Justamente hoy, justamente en esta empresa, el destino había vuelto a poner a Tomás en su camino. Apretó el botón para el piso 12 y se dispuso a la entrevista con el corazón desbocado, no solo por los nervios del proceso de selección, sino por la revelación de que Tomás, el hombre que la abandonó años atrás, estaba de vuelta en su vida de manera inesperada. El ascensor subió rápidamente hasta el piso 12, pero para Elena cada segundo parecía una eternidad. Su corazón seguía desacompasado mientras intentaba procesar el encuentro inesperado con Tomás. Clara, ajena a la tormenta emocional de su madre, observaba fascinada los botones iluminados del panel. «Mamá, hemos llegado», anunció la pequeña cuando las puertas se abrieron con un suave timbre. Elena respiró hondo,
apretando la carpeta de documentos contra su pecho como si fuera un escudo. Sí, querida. Ahora, ¿recuerda lo que acordamos? Vas a quedarte sentadita afuera mientras mamá hace la entrevista. El piso era elegante y moderno, con paredes de vidrio que dejaban ver oficinas espaciosas y un área de trabajo amplia. Una recepcionista de sonrisa amable las recibió. Buenos días, soy Elena Martín. Tengo una entrevista programada para el puesto de asistente administrativa. Buenos días, señora Martín. El señor Westfield la espera en la sala de reuniones. La recepcionista miró a Clara y sonrió. Tenemos una pequeña área de espera con algunos libros y lápices de colores, por si su hija quiere entretenerse. Elena dio las gracias y llevó a Clara hasta el área indicada, acomodándola en un sofá cómodo. «Te quedas aquí, ¿sí? Mamá no va a tardar mucho. ¿Va a estar ese señor tan guapo ahí?», preguntó Clara, tomando uno de los libros con dibujos de la mesita. Elena tragó saliva, sin saber con certeza si Tomás sería el entrevistador. Quizás solo era una terrible coincidencia, y él no tenía nada que ver con el proceso. «No lo sé, mi amor. Ahora pórtate bien, ¿vale?». Clara asintió, ya entretenida con las figuras coloridas del libro. Elena se arregló el blazer, comprobó rápidamente su reflejo en un espejo cercano y se dirigió a la sala que la recepcionista había indicado. Al acercarse a la puerta, vio a través del vidrio la silueta familiar de Tomás. Sentado a la cabecera de la mesa de reuniones, revisaba documentos que Elena supuso que eran su currículum. Su sospecha se confirmó. Tomás Westfield, el hombre que la abandonó años atrás, sería su entrevistador. Elena llamó suavemente a la puerta y entró tras oír la respuesta. Tomás alzó la mirada y, por un instante, su expresión controlada vaciló. Se levantó y extendió la mano de manera casi mecánica. «Señorita Martín, por favor, siéntese». Elena aceptó el saludo, notando un ligero temblor en la mano de él. El contacto, aun siendo profesional y breve, despertó un torrente de recuerdos que luchó por reprimir. «Gracias, señor Westfield». Ambos se sentaron y un silencio incómodo se instaló durante unos segundos mientras Tomás organizaba los papeles frente a él, esforzándose por recuperar la compostura. «Veo que se postuló para la posición de asistente administrativa», dijo al fin con un tono deliberadamente neutral. «¿Tiene experiencia en ese puesto?». «Sí», respondió Elena, agradecida de que él comenzara con asuntos profesionales. «Trabajé como asistente administrativa en JL Consultores por 2 años, donde me encargaba de programar reuniones, organizar documentos y dar soporte al equipo de ventas». Tomás asintió tomando notas. «¿Y después de eso?». «En los últimos años, he trabajado como recepcionista en consultorios médicos y también como asistente de oficina temporal en varias empresas». No mencionó que esos trabajos temporales habían sido su única opción tras el nacimiento de Clara, cuando necesitaba horarios más flexibles, ni que había dejado su último empleo hacía 2 meses tras la reducción de personal de la compañía. Tomás continuó haciendo preguntas sobre conocimientos básicos de informática, experiencia en atención telefónica y organización de archivos. Elena respondía con exactitud, centrándose en lo profesional y evitando cualquier indicio de que alguna vez compartieron algo más que una simple charla. Sin embargo, era imposible no notar cómo él desviaba la mirada de vez en cuando, cómo se tensaba su mandíbula cuando ella hablaba más largo, cómo sus dedos tamborileaban suavemente en la mesa, señales que ella aún reconocía de cuando él se ponía nervioso. Menciona que tiene experiencia en Excel y en sistemas de gestión documental. ¿Podría detallar qué tipo de uso ha hecho de estas herramientas?, preguntó Tomás, manteniendo la vista sobre el papel, evitando el contacto visual prolongado. Mientras Elena describía su experiencia con hojas de cálculo y archivo digital, su mente se dividía entre la explicación técnica y los recuerdos que insistían en aflorar. Recordó a Tomás 6 años atrás, en la pequeña cafetería donde se conocieron, él con su sonrisa cautivadora y ella recién graduada, llena de sueños. Recordó los fines de semana en la playa, los planes que hacían, las promesas, y después, el recuerdo más doloroso,
el día en que él simplemente desapareció. Un mensaje breve diciendo que necesitaba tiempo, que no estaba listo para el compromiso que ella parecía esperar. 2 semanas después, al descubrir el embarazo, Elena trató desesperadamente de contactarlo, sin éxito. Teléfonos desactivados, correos sin respuesta, amigos en común que solo sabían que él se había mudado al extranjero. Señorita Martín, la voz de Tomás la trajo de vuelta. Le pregunté sobre su disponibilidad horaria. Elena parpadeó, recomponiéndose con rapidez. Ah, sí. Tengo disponibilidad para horario comercial completo, pero tengo algunas limitaciones con las horas extras por compromisos personales, contestó pensando en Clara. Aunque podría organizarme con un aviso previo. Tomás tomó otra nota, y Elena se dio cuenta de que él había captado la implicación. ¿Y en cuanto a su hija?, preguntó él, sorprendiéndola con la mención directa. Noté que estaba con usted hoy. Elena se puso en tensión, insegura sobre la intención de la pregunta. ¿Era pertinente a la entrevista o estaba tratando de obtener información personal? Clara se adapta bien, respondió con cautela. Tengo una red de apoyo para cuidarla cuando sea necesario. Tomás asintió lentamente, por primera vez mirando a los ojos de Elena de manera sostenida desde que ella entró a la sala. Parece una niña encantadora. Elena no pudo determinar si había algún significado oculto en esa observación. ¿Sería posible que Tomás sospechara algo? ¿Habría calculado la edad de Clara? Gracias, dijo simplemente, decidiendo no profundizar. Tomás carraspeó, volviendo a los papeles. Bien, su experiencia como asistente administrativa encaja en lo que buscamos, prosiguió con un tono profesional. Necesitamos a alguien organizado y eficiente que dé soporte al equipo directivo. Soy reconocida por mi capacidad de organización y de establecer prioridades, aseguró Elena, agradecida por el cambio de tema. Tengo facilidad para manejar varias demandas simultáneamente y mantener todo en orden. Durante casi 40 minutos, la entrevista transcurrió de manera fluida, con Elena demostrando su experiencia en tareas administrativas mientras ambos sorteaban el elefante en la sala, su pasado compartido y las preguntas no formuladas sobre Clara. Finalmente, Tomás cerró la carpeta con el currículum de Elena y entrelazó los dedos sobre la mesa. Creo que hemos cubierto todos los puntos necesarios, señorita Martín. Tenemos a otros candidatos por entrevistar, pero le notificaremos el resultado en breve. Agradezco la oportunidad, respondió Elena, poniéndose de pie. AGP es una empresa que siempre he admirado y me encantaría formar parte del equipo. Tomás también se levantó, vacilando un momento como si quisiera decir algo más. Por un instante, Elena vio al Tomás que conoció años atrás, vulnerable, inseguro, antes de que la máscara profesional reapareciera. Ha sido interesante conocer su trayectoria profesional, dijo formalmente, tendiéndole la mano una vez más. Elena correspondió al apretón, consciente de la doble lectura en cada palabra que intercambiaban. Igualmente, contestó, sosteniéndole la mirada con firmeza y negándose a mostrar cuánto le había afectado el reencuentro. Al salir de la sala, Elena se sentía emocionalmente exhausta, como si hubiese corrido una maratón. No podía determinar si la entrevista había sido exitosa en el plano profesional. Había respondido todas las preguntas con competencia, pero la tensión palpable entre ellos podría haber afectado su evaluación. Clara seguía en el sofá, ahora dibujando con entusiasmo en un bloc de papel que la recepcionista probablemente le había dado. «¡Mamá! ¡Mira lo que hice!», exclamó levantando un dibujo colorido de 3 figuras de palitos que Elena supuso eran ella, Clara y un hombre. «Está precioso, querida», dijo Elena, sintiendo un nudo en la garganta. «Vamos, tenemos que irnos ya». Mientras esperaban el ascensor, Elena no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la sala de reuniones, donde Tomás seguía, observándolas a través de la pared de vidrio. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Dentro del ascensor, Clara parloteaba alegremente sobre los dibujos que había hecho, pero Elena apenas la escuchaba.
Su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Tomás habría reconocido a Clara como su hija? ¿Y si conseguía el trabajo? ¿Cómo sería trabajar todos los días con el hombre que la abandonó cuando más lo necesitaba? Al salir del edificio a la luz del sol de la tarde, Elena solo tenía una certeza. Su pasado, que creía haber dejado atrás, acababa de resurgir de forma inesperada y las consecuencias eran impredecibles. El pequeño apartamento en el tercer piso estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de la sala. Elena se sentó en la mesa de la cocina, esparciendo las cuentas frente a ella, mientras Clara veía dibujos animados en la vieja tableta de segunda mano que tenían. Luz, agua, internet, alquiler con 2 semanas de retraso, la mensualidad del colegio de Clara. Elena se pasaba las manos por el cabello repetidamente, haciendo cálculos mentales. El pago del último trabajo temporal como recepcionista cubriría solo una parte de los gastos. La amenaza de desalojo por parte del propietario era su peor pesadilla constante. «Mamá, tengo hambre», dijo Clara, asomándose a la cocina con su conejo de peluche arrastrando por el suelo. «¿Podemos hacer macarrones con queso?» Elena guardó rápidamente las cuentas en una carpeta, sin querer que su hija percibiera la gravedad de la situación. «Claro, mi amor, vamos a preparar macarrones con queso», sonrió, tratando de disimular la preocupación. «¿Quieres ayudar a mamá?» Clara asintió entusiasmada, corriendo a buscar el banquito que usaba para alcanzar la encimera. Momentos como ese eran valiosos para Elena. A pesar de todas las dificultades, verla feliz con cosas tan simples daba sentido a todo. Mientras preparaban la comida juntas, Elena no podía dejar de pensar en la entrevista de esa mañana. La imagen de Tomás, con su traje impecable y la sorpresa en sus ojos al reconocerla, no salía de su cabeza. 6 años habían pasado, pero el impacto de verlo de nuevo fue tan fuerte como siempre temió. «Mamá, se te están quemando los macarrones», advirtió Clara, alarmada. «¡Oh!», exclamó Elena, apagando rápidamente el fuego. «Me distraje un momento. Gracias por avisarme, mi pequeña chef». Durante la cena, Clara parloteaba acerca de los dibujos que había hecho en la empresa y los libros que la recepcionista le mostró amablemente. Elena respondía en automático, dividida entre prestarle atención y las preocupaciones financieras que la acosaban. Después de la comida, mientras lavaba los platos, Elena miró el calendario pegado en la nevera. Círculos rojos marcaban las fechas de vencimiento de los pagos y notas adhesivas recordaban compromisos escolares de Clara. La próxima semana habría una presentación en la escuela para la cual la niña necesitaba un disfraz sencillo, un gasto más que Elena no podía permitirse. El empleo en AGP representaría un salario fijo, beneficios y tal vez un buen plan de salud para Clara, que a menudo sufría alergias estacionales. Pero trabajar con Tomás todos los días, Elena fregó el plato con más fuerza de la necesaria. «Mamá, el señor elegante de la empresa es muy guapo, ¿verdad?», preguntó Clara de pronto, apareciendo a su lado con el vaso vacío en la mano. Elena se atragantó. «¿Qué señor, Clara?» «El que conoces, el que estaba en la sala contigo. La recepcionista dijo que es el director de un departamento importante». Elena suspiró. Claro que Tomás ocuparía un alto cargo. Siempre fue ambicioso y talentoso. Seguramente había construido una carrera exitosa mientras ella luchaba con trabajos temporales y la maternidad. «Sí, es un hombre de negocios importante», sonrió cuando nos íbamos. Desde la puerta de su despacho, continuó Clara, entregándole el vaso a Elena para que lo enjuagara. «¿Crees que te dejará trabajar allí?». La pregunta inocente tocó exactamente la preocupación principal de Elena. Si Tomás era quien tomaba la decisión final, ¿acaso su historia personal influiría negativamente? O peor aún, ¿haría él las cuentas sobre la edad de Clara y la época en que rompieron? «No lo sé, mi amor. Hay otros candidatos también», respondió intentando no crear expectativas. «Ahora vamos a bañarnos antes de dormir». En el pequeño baño, mientras enjabonaba el pelo de Clara y oía a la niña tararear una canción de la escuela, Elena no podía evitar que su mente volviera a 6 años atrás.
La relación con Tomás había sido intensa y llena de planes. Él acababa de graduarse con honores en administración y tenía varias ofertas de empleo. Elena, por su parte, todavía estaba en su último semestre de la universidad. Habían hablado de vivir juntos cuando ella terminara la carrera. Tomás hablaba de construir una trayectoria sólida y ella soñaba con trabajar en una empresa de marketing. Todo parecía encajar perfectamente hasta la mañana en que Elena se despertó y solo encontró un mensaje en el móvil. Necesito tiempo para pensar en lo que realmente quiero. Creo que vamos demasiado rápido. Lo siento, pero necesito encontrar mi propio camino ahora. Ni una explicación adicional, ni una conversación cara a cara. Ella intentó llamarlo, enviarle mensajes, ir a su apartamento, pero Tomás simplemente se había esfumado. Supo por amigos en común que él había aceptado un trabajo en otra provincia. 2 semanas después, Elena descubrió que estaba embarazada. Los intentos desesperados de contacto fueron inútiles. El número de él estaba desactivado, los correos nunca respondidos. Un amigo llegó a decir que Tomás se había ido al extranjero. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. «Mamá, el agua está fría», protestó Clara, haciendo que Elena volviera a la realidad. «Perdona, cariño», dijo, aclarando rápidamente el pelo de su hija y envolviéndola en una toalla suave. Después del baño, Elena ayudó a Clara a ponerse el pijama y se sentó al borde de la cama para leerle el cuento de todas las noches. Era un ritual que respetaban sin importar cuán cansada estuviera Elena. Esta vez, Clara eligió un libro sobre una familia de conejos que vivía aventuras en el bosque. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá como Lily de mi salón?», preguntó Clara de pronto, interrumpiendo la lectura. Elena sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que su hija planteaba la pregunta, pero nunca dejaba de ser difícil de contestar. «Algunas familias son diferentes, mi amor. Algunas tienen mamá y papá, otras solo mamá, otras solo papá, y algunas tienen 2 mamás o 2 papás. Pero, ¿dónde está mi papá?». Elena respiró hondo antes de responder. «Tu papá vive muy lejos de aquí y no pudo quedarse con nosotras». No era una mentira completa, pero tampoco toda la verdad. ¿Cómo explicar el abandono a una niña sin hacerla sentir no amada? «¿Él no quiso conocerme?», preguntó Clara, con esos ojitos grandes y curiosos fijos en su madre. «No es eso, cariño. Es complicado. Cuando seas más grande, hablaremos de eso, ¿vale? Ahora vamos a terminar la historia para que duermas». Clara pareció aceptar la respuesta, al menos temporalmente, y Elena continuó la lectura, agradecida por la distracción. Cuando por fin la niña se durmió, se quedó unos minutos más a su lado, observando el semblante sereno de su hija. Era en esos momentos cuando la ausencia de Tomás más pesaba. No por su falta en la vida de Elena, ya se había acostumbrado, sino por lo que Clara perdía al crecer sin un padre. Todos los primeros momentos que él no presenció, todos los instantes que nunca compartirían. Elena se retiró en silencio del cuarto y volvió a la cocina, donde las cuentas seguían esperándola. Estaba a punto de retomar los cálculos imposibles cuando el teléfono sonó. Miró el reloj. Casi las 10 de la noche, una hora inusual para llamadas. Corrió a atender antes de que el ruido despertara a Clara. «¿Sí, señorita Martín?». La voz al otro lado era femenina y profesional. «Habla Elena, del Departamento de Recursos Humanos de AGP Inversiones». Elena contuvo la respiración. Una llamada de recursos humanos a esas horas no era algo normal. «Sí, soy yo. Disculpe la hora, pero queremos invitarla a que regrese mañana a las 10. El señor Westfield solicitó una segunda reunión». ¿Una segunda reunión? El corazón de Elena se aceleró. Significaba que estaba entre las finalistas para el puesto o que Tomás quería una oportunidad para hablar del pasado. «Estaré allí», respondió, procurando que su voz sonara firme. «Gracias por avisar». Tras colgar, Elena se sentó al borde del sofá, con las manos temblorosas. Una mezcla de esperanza y aprensión la invadía. El trabajo representaba la estabilidad financiera que tanto necesitaba. El fin de las noches en vela
contando monedas para llegar a fin de mes. Pero también suponía convivir a diario con Tomás, el hombre que la abandonó cuando más lo necesitaba. Se levantó y fue al cuarto de Clara. La niña dormía profundamente, abrazada a su conejo de peluche, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. El mismo cabello oscuro y ligeramente ondulado de Tomás. Elena le acomodó la manta y apartó un mechón de su rostro. Allí en la penumbra de la habitación, hizo una promesa silenciosa. Pase lo que pase mañana, no permitiré que nadie ni nada amenace lo que hemos construido juntas. Eres mi prioridad, siempre. En el silencio de la noche, con la lluvia todavía golpeando la ventana, Elena se permitió un momento de renovada determinación. Habían sobrevivido 6 años sin Tomás. Si hacía falta, sobrevivirían muchos más, pero una pequeña parte de ella, la que aún conservaba los sueños de la joven que fue, no podía evitar la pregunta: ¿y si mañana fuera el comienzo de algo completamente distinto? A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado tras la lluvia nocturna. Elena dejó a Clara con doña Margarita, una vecina mayor que ocasionalmente la ayudaba con la niña en emergencias, y se dirigió a AGP Inversiones con una mezcla de ansiedad y esperanza. Esta vez, el imponente edificio de vidrio y acero se le antojó aún más intimidante. Elena comprobó su aspecto por última vez en el reflejo de la puerta giratoria antes de entrar. Había elegido su único conjunto formal: una falda lápiz azul marino y una blusa blanca sencilla, complementada con un discreto collar de perlas heredado de su abuela. En el piso 12, en lugar de ser dirigida a la sala de reuniones donde la había entrevistado Tomás, la recepcionista la condujo al departamento de recursos humanos. «La señora Oliveira la espera», anunció la recepcionista, indicando una puerta con la placa que decía «Elena Oliveira, gerente de RR». HH. Elena llamó suavemente y entró tras oír un entrecortés. Elena Oliveira era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos astutos. Se levantó de su escritorio para saludar a Elena. «Señorita Martín, un placer conocerla en persona». «Soy Elena. Hablamos por teléfono anoche». «El placer es mío», respondió Elena, estrechando la mano que le ofrecía. «Por favor, siéntese», dijo Elena, señalando la silla frente a su escritorio. Después de acomodarse, continuó: «Tengo excelentes noticias. Tras una consideración minuciosa, AGP desea ofrecerle el puesto de asistente administrativa». Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea. A pesar de todas las complicaciones emocionales que involucraban a Tomás, ese empleo significaba la estabilidad que tanto anhelaba. «Es maravilloso», logró responder, intentando mantener la compostura. «Gracias por esta oportunidad». Elena sonrió, entregándole una carpeta. «Aquí tiene todos los detalles de la oferta: salario, beneficios, plan de salud y otras informaciones importantes. También hay formularios que necesitamos que rellene para formalizar la contratación». Elena los revisó rápidamente, casi sin poder creer el sueldo ofrecido, significativamente mayor que su último salario como recepcionista. El plan de salud incluía a los dependientes, lo que significaba que Clara tendría finalmente cobertura médica adecuada. «El departamento de TI necesita una asistente administrativa para ayer», continuó Elena. «Así que, si fuera posible, nos gustaría que empezara el lunes. ¿Sería viable para usted?» «Absolutamente», respondió Elena sin titubear. «Estoy disponible para iniciar de inmediato». Elena pareció satisfecha. «Genial. Trabajará directamente con el director del departamento de TI, el señor Westfield». Quedó bastante impresionado con su currículum y su experiencia. Elena sintió un frío en el estómago. Entonces Tomás sería efectivamente su jefe directo. No habría manera de evitar el contacto diario con él. «Entiendo», dijo, intentando no mostrar su incomodidad. «Estoy ansiosa por contribuir al equipo». Después de rellenar los formularios y de recibir una credencial provisional, Elena fue presentada a algunos empleados del departamento de RRHH e informada sobre los procedimientos de la empresa.
La conversación que esperaba y temía tener con Tomás ese mismo día aparentemente no sucedería. El señor Westfield está en una reunión fuera de la oficina hoy, explicó Elena, finalizando el recorrido por las instalaciones. Pero el lunes estará aquí para recibirla personalmente. Al salir del edificio, Elena se sentía aliviada y nerviosa a la vez. Había conseguido el empleo, pero el enfrentamiento con el pasado solo se había pospuesto, no evitado. El lunes, Elena llegó 30 minutos antes de lo establecido. Después de dejar a Clara en la escuela, la mensualidad ahora sería un problema menor gracias al nuevo salario. Se encaminó a AGP, decidida a mantener una postura estrictamente profesional. El departamento de TI ocupaba la mitad del 10º piso. Elena fue recibida por Pablo, un joven analista de sistemas asignado para mostrarle las instalaciones. Su escritorio está allí, explicó Pablo, señalando una estación de trabajo cerca de una oficina con paredes de cristal. Esa es la oficina del señor Westfield. Suele llegar a las 8:30, pero avisó que hoy podría retrasarse un poco. Elena observó la oficina de Tomás, sintiendo que el corazón se le aceleraba. El escritorio asignado a ella estaba estratégicamente situado, de modo que sería imposible que Tomás entrara o saliera sin que ella lo viera. Como asistente administrativa de él, estarían en contacto constante. Pablo le mostró el sistema telefónico, los archivos compartidos, la pequeña cocina y la sala de reuniones del departamento. Todos los empleados con los que se cruzaron parecían amigables, saludándola con sonrisas curiosas. «La gente aquí es muy maja», comentó Pablo. «El único que a veces parece algo distante es el jefe, pero es justo, exigente, pero justo». Elena asintió sin atreverse a comentar nada sobre Tomás. Estaba organizando su escritorio cuando oyó movimiento en el pasillo. Tomás había llegado, conversando con 2 ejecutivos. Vestía un traje gris que ella nunca había visto antes, pero su perfil y su postura eran exactamente como los recordaba. Los ejecutivos se despidieron, y Tomás se volvió para entrar a su oficina cuando notó la presencia de Elena. Por un breve instante, se dio la misma vacilación, el mismo destello de reconocimiento sorprendido que ella vio en la entrevista. Luego, él adoptó una expresión profesional y se acercó. «Señorita Martín, bienvenida al equipo», dijo Tomás con formalidad, extendiendo la mano. «Espero que Pablo le haya enseñado todo lo necesario». «Sí, señor Westfield. Gracias», respondió Elena, aceptando el saludo con una leve inclinación de cabeza. «Estoy lista para empezar». «Genial». Tomás pareció querer añadir algo más, pero se limitó a preguntar, «¿Está todo bien? Quiero decir, ¿se siente cómoda con todo hasta ahora?». La pregunta contenía más de lo que las palabras sugerían. Elena sabía que él estaba intentando reconocer de algún modo la rareza de la situación. «Estoy bien, gracias», contestó ella sencillamente, con ganas de aportar al equipo. Tomás asintió, como comprendiendo que ella prefería mantener el enfoque estrictamente profesional. «En mi escritorio hay algo de correspondencia que necesita ordenarse y algunas llamadas que necesito que devuelva», indicó él, adoptando por completo su papel de jefe. «Cuando pueda, por favor, pase a mi oficina para revisarlo». «Sí, señor». Tomás vaciló un instante más antes de retirarse a su despacho. Elena respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. ¿Sería así todos los días? El resto de la jornada transcurrió en un torbellino de información nueva, presentaciones y tareas iniciales. Elena interactuó con Tomás solo lo necesario, manteniendo todas las conversaciones estrictamente relacionadas con el trabajo. Notó que él hacía lo mismo, aunque en ocasiones lo sorprendía mirándola cuando creía que ella no se daba cuenta. Al final del día, Elena se sentía mentalmente exhausta, pero satisfecha con su desempeño. Había logrado mantener la compostura y demostrar competencia a pesar de las circunstancias extraordinarias. Esa noche, al recoger a Clara en la escuela, la recibió con un abrazo entusiasta. «¿Cómo fue tu día, mamá? ¿Trabajaste en ese edificio grande?» «Sí, mi amor. Mamá consiguió el empleo», respondió Elena, sonriendo al ver la felicidad en el rostro de la niña.
En casa, prepararon juntas una cena sencilla para celebrar. Elena había comprado un pequeño pastel de camino a casa y Clara casi saltaba de emoción al ver ese dulce inesperado. ¿Significa que podremos comprar más libros?, preguntó Clara, con los labios manchados de chocolate. Sí, e incluso tal vez ese abrigo que te gustó el mes pasado en el escaparate, contestó Elena, sintiéndose agradecida de poder finalmente ofrecer un poco más de comodidad a su hija. Tras acostar a Clara y leerle un cuento, Elena se sentó en el pequeño balcón del apartamento con una taza de té en las manos. La luna casi llena iluminaba la ciudad con un tono plateado. El alivio por la seguridad financiera se mezclaba con una profunda preocupación. Trabajar a diario con Tomás sería un desafío emocional constante. Cada vez que lo veía, recordaba no solo el abandono, sino también el hecho de que él era el padre de Clara, y no lo sabía. ¿Cómo mantendría ese secreto trabajando tan cerca de él? ¿Y si Clara volvía a aparecer por la oficina? ¿Y si Tomás empezaba a notar las similitudes y a hacer preguntas? Elena suspiró, observando el vapor que se elevaba de su taza. De algún modo, tendría que encontrar la fuerza para enfrentarse cada día al hombre que la abandonó. El hombre que, sin saberlo, era padre de una niña de 5 años con unos ojos tan parecidos a los suyos. La primera semana de Elena en AGP transcurrió a un ritmo intenso. Como asistente administrativa de Tomás, sus tareas eran variadas: gestionar la agenda de reuniones, organizar documentos, filtrar llamadas y preparar presentaciones. El trabajo en sí no era complicado, pero la proximidad constante con su exnovio convertía cada día en un ejercicio de autocontrol. Elena estableció una rutina estricta. Llegaba puntualmente a las 8:15, organizaba la agenda y dejaba listos los documentos necesarios antes de que Tomás llegara. Durante la jornada, limitaba sus interacciones a lo estrictamente profesional, hablando solo cuando era imprescindible y evitando quedarse a solas con él más tiempo del necesario para recibir instrucciones. «Necesito que estas hojas de cálculo estén actualizadas para mañana», decía Tomás, manteniendo la vista fija en los documentos y evitando el contacto visual prolongado. «Sí, señor. Las tendrá en su escritorio al final del día», respondía Elena, con un tono neutro, como si hablara con cualquier otro superior. Los compañeros del departamento pronto notaron la extraña formalidad entre ellos, pero la atribuyeron al estilo directivo de Tomás, conocido por mantener relaciones estrictamente profesionales. A su vez, Tomás también parecía empeñado en mantener la distancia emocional. Sin embargo, Elena con frecuencia lo sorprendía mirándola cuando creía que nadie se daba cuenta. Su mirada parecía expresar una mezcla de curiosidad y algo más profundo que ella no podía, o no quería, descifrar. El jueves de esa primera semana, Elena estaba concentrada en actualizar el sistema de archivos cuando se percató de que Tomás estaba en la puerta de su despacho, mirándola con una intensidad poco habitual. ¿Ocurre algo, señor Westfield?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Tomás pareció despertar de un ensueño. «No, nada en particular», respondió ajustándose la corbata. «Solo pensaba, ¿cómo está tu hija?». La pregunta, aparentemente casual, hizo que Elena se quedara inmóvil por un segundo. «Está bien, gracias», respondió con sequedad. «Clara, ¿verdad? Es un nombre muy bonito». «Sí», contestó Elena, manteniendo la respuesta lo más corta posible para mostrar su incomodidad. «¿Cuántos años tiene?», insistió Tomás, en tono de charla. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué preguntaba tanto sobre Clara? «5 años», respondió volviendo a teclear. Tomás asintió lentamente. «Debe de ser difícil criar a una niña sola». «Nos las arreglamos», cortó Elena, dejando claro que no quería continuar la conversación. Tomás pareció captar el mensaje y se alejó con la excusa de hacer una llamada. Pero ese episodio dejó inquieta a Elena el resto del día. Sus preguntas no parecían fruto de la casualidad. Había un propósito detrás. Lo que Elena no podía saber era que, en su despacho, Tomás estaba cada vez más consumido por una sospecha que había empezado el día en que vio a Clara por primera vez en el vestíbulo,
cuando la niña le tiró de la chaqueta preguntándole si podía fingir ser su papá. La edad de la niña coincidía aproximadamente con la época en que él y Elena terminaron. Los rasgos de Clara, especialmente los ojos y la forma de la cara, le resultaban inquietantemente familiares. Y estaba esa pregunta que no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Por qué Elena nunca mencionó que estaba embarazada? Al final de esa semana, Tomás tomó una decisión. Tras asegurarse de que Elena se había marchado, se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. «Elena, necesito consultar el archivo de una empleada», dijo, usando su autoridad como director de departamento. «Claro, señor Westfield. ¿De quién se trata?», preguntó Elena, solícita. «De Elena Martín, mi nueva asistente administrativa». Elena asintió y accedió al sistema. «¿Alguna información específica?». «Pues sí», vaciló un segundo Tomás. «Necesito los datos de su plan de salud con respecto a sus dependientes. Estamos revisando la cobertura». Era una excusa transparente, pero su posición hacía improbable que la cuestionaran. Elena le mostró el archivo en pantalla, permitiéndole ver la información personal de Elena. Tal como sospechaba, Clara figuraba como dependiente, pero en la sección referida a la paternidad ponía «no informado». Tomás dio las gracias a Elena y se marchó, aún más inquieto que antes. La ausencia de información sobre el padre era por sí misma significativa. Podría ser coincidencia, pero unida a la edad de Clara y a las similitudes físicas, reforzaba sus sospechas. Esa noche, en su lujoso apartamento en la 10ª planta de un exclusivo edificio, Tomás contemplaba la ciudad a través de la ventana panorámica, sosteniendo en la mano un vaso de whisky intacto. La posibilidad de tener una hija de 5 años que desconocía era a la vez perturbadora y fascinante. Recordó el final abrupto de su relación con Elena. En aquel entonces, había recibido una oferta irrechazable para trabajar en el extranjero, una oportunidad que consideraba fundamental para su carrera. Temiendo que una relación seria lo frenara, había terminado todo de forma cobarde, con un mensaje. En ese momento, le pareció la decisión correcta, la única que le permitiría seguir adelante sin ataduras. Si Elena descubrió el embarazo después, nunca hizo ningún esfuerzo para encontrarlo, o al menos eso creía él hasta ahora. Pero, ¿y si ella lo intentó? Tomás había cambiado de número, se mudó de dirección, cortó casi todas las conexiones con su círculo social previo. Después de una noche de reflexión, Tomás tomó otra decisión. Cogió el teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «¿Ricardo? Habla Tomás Westfield. Necesito tus servicios otra vez». Ricardo Méndez era un detective privado discreto y eficiente a quien Tomás había contratado en el pasado para comprobar antecedentes de socios de negocios. Le explicó la situación sin entrar en detalles emocionales, presentándola como una cuestión de verificación de hechos. «Quiero información completa sobre Elena Martín y su hija Clara, certificado de nacimiento, registros médicos, cualquier cosa que aclare la paternidad de la niña». «Entiendo», respondió Ricardo, sin mostrar sorpresa. «Necesitaré algunos datos básicos para empezar: dirección actual, trabajos anteriores, contactos». Tomás proporcionó toda la información de que disponía, incluyendo lo que había averiguado durante la entrevista y en los días posteriores. «¿Cuánto tardarás?», preguntó sin ocultar su impaciencia. «Depende de lo que encuentre. Las partidas de nacimiento son registros públicos, relativamente fáciles de acceder. Para detalles más completos, podría llevar unos días. Empezaré de inmediato». Al colgar, Tomás sintió una mezcla de ansiedad y culpa. Una parte de él se preguntaba qué derecho tenía a investigar la vida de Elena de ese modo. Otra parte argumentaba que, si Clara era realmente su hija, él tenía no solo el derecho, sino también la obligación de saberlo. Esa noche, mientras Elena contaba un cuento a Clara antes de acostarla, ignorando por completo las maniobras en curso, Tomás recibía un mensaje de Ricardo. «Investigación iniciada. Primeros resultados en 48 horas». El corazón de Tomás se aceleró al leer el mensaje. Pronto tendría respuestas a las preguntas que lo consumían.
Si Clara era realmente su hija, como cada vez sospechaba más, su vida cambiaría para siempre, y también la de Elena y Clara. 2 días después de contratar al investigador, Tomás recibió un correo con el informe preliminar. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el documento en su computadora, ansioso por los descubrimientos. Elena Martín se mudó a esta ciudad aproximadamente hace 5 años, 3 meses después del nacimiento de Clara Martín, señalaba el informe. Antes residía en un apartamento en el centro de Valencia, cerca de la universidad donde se graduó. No hay registros de su permanencia en la ciudad después de junio de 2020. Tomás hizo un cálculo mental rápido. Habían terminado en diciembre de 2019 y Clara nació en marzo de 2020. La cronología cuadraba perfectamente, con un embarazo que él desconocía cuando se fue. La partida de nacimiento de la niña fue emitida en Valencia, continuaba el informe. En el campo correspondiente a la paternidad figura no declarado. No hay registro de ningún proceso de reconocimiento de paternidad ni de pensión alimenticia a nombre de Elena Martín contra ningún individuo. Tomás se detuvo un momento, pasándose las manos por la cara. ¿Por qué Elena nunca lo buscó? Si Clara era en verdad su hija, y los indicios apuntaban fuertemente a ello, ¿por qué eligió criarla sola, sin siquiera informarle? He obtenido una fotografía reciente de la niña en un acto escolar, concluía el informe. En el archivo adjunto había una imagen de Clara con uniforme de colegio, sonriendo a la cámara. Tomás sintió un nudo en la garganta al ver la cara de la niña. Los ojos, la forma de la nariz, la sonrisa, era como ver una versión femenina de sus propias fotos de infancia. Cerró el archivo y se recostó en la silla, emocionalmente agotado. Los recuerdos que guardaba con llave afloraron. Elena riendo mientras caminaban tomados de la mano por el parque, los planes para el futuro, las noches que pasaban en su antiguo apartamento. Y luego, la oferta de trabajo en el extranjero, el miedo a las ataduras, la decisión impulsiva de poner fin a todo para buscar su propio camino. El interfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Westfield, hay una reunión con el equipo de desarrollo en 5 minutos», recordó la voz de Elena. «Gracias, señorita Martín». «Ahora mismo voy», respondió intentando mantener un tono neutral. En los pasillos de AGP, Tomás y Elena danzaban una coreografía cuidadosamente construida para evitar momentos de intimidad. Él notaba cómo ella se alejaba sutilmente cuando él se acercaba, cómo evitaba quedarse a solas con él, incluso cuando necesitaban discutir asuntos de trabajo. Durante la reunión, Tomás trató de concentrarse en las actualizaciones del proyecto, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia Elena, que tomaba notas discretamente en un rincón de la sala. Observaba sus manos, las mismas manos que habrían acunado a Clara en sus primeras noches, que habrían enjugado sus lágrimas, que habrían aplaudido sus primeros pasos. Sentía una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la fuerza de Elena al criar a su hija sola, culpa por no haber estado ahí cuando debía. Al término de la reunión, los compañeros charlaban animadamente sobre detalles del proyecto, pero Tomás se mantuvo distante, absorto en sus reflexiones. «Señor Westfield», la voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. «Aquí tiene las anotaciones de la reunión y los puntos que requieren su seguimiento». «Gracias», respondió él, tomando los documentos. Sus dedos rozaron brevemente los de ella al hacer el intercambio, y Tomás notó cómo ella retiraba la mano con rapidez. «¿Cómo está Clara?». La pregunta se le escapó antes de poder contenerse. Elena vaciló, claramente incómoda con la mención de su hija. «¿Está bien?», respondió secamente, girándose ya para marcharse. Elena la llamó él, bajando la voz para que nadie más oyera. «¿Podemos hablar en privado cuando tengas un momento?». Ella se tensó de manera visible. «¿Sobre trabajo?». «No exactamente». Elena negó ligeramente con la cabeza. «Lo siento, pero mantengo mi vida personal separada del trabajo. Si no es sobre AGP, prefiero no discutirlo». Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a Tomás con las palabras atascadas en la garganta.
El viernes, al finalizar la jornada, Tomás recibió una nueva actualización de Ricardo. El investigador había localizado a la doctora que atendió el prenatal de Elena y el hospital donde nació Clara. Adjuntó algo significativo, una copia escaneada de la partida de nacimiento completa de la niña. Tomás examinó detenidamente el documento. Nombre de la madre, Elena Martín. Nombre del padre, no declarado. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 2020. Y un detalle que hizo que se le acelerara el pulso. El grupo sanguíneo de Clara era O negativo, exactamente como él, un tipo relativamente raro. No era una prueba definitiva, pero sumado a todo lo demás, dejaba poco margen de duda. Tomás guardó el documento en el cajón y miró a través de la pared de cristal que separaba su oficina del espacio donde trabajaba Elena. Ella apagaba el ordenador, preparándose para irse. Tomás tomó una decisión. Ya no podía vivir con tanta incertidumbre. Necesitaba respuestas directas, y Elena era la única que podía dárselas. Tecleó un mensaje a Ricardo. Suspende la investigación por ahora. Abordaré el tema directamente. Después llamó a Elena por el interfono. Señorita Martín, antes de que se vaya, ¿podría pasar por mi despacho, por favor? Un minuto después, Elena llamó suavemente a la puerta y entró con una expresión neutra. ¿Necesitaba algo, señor Westfield? Tomás inspiró hondo. Sí. Quiero hablar con usted el lunes después del horario de oficina. ¿Podría quedarse un poco más? Elena frunció el ceño, recelosa. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Tomás vaciló un instante, escogiendo cuidadosamente las palabras. Es un asunto importante que debemos tratar en privado. Elena palideció un poco, como si sospechara el tema, y sus dedos se aferraron con fuerza al asa de su bolso. Tal vez podríamos resolverlo en el horario de trabajo, sugirió con la voz algo tensa. Prefiero que sea después, respondió Tomás, con voz baja pero decidida. No tomará mucho tiempo. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Tomás notó el conflicto en los ojos de Elena, el temor y la aprensión. El lunes, después del horario, repitió él. Por favor. Finalmente, ella asintió, más por resignación que por acuerdo. Allí estaré. Después de que se marchó, Tomás permaneció en su despacho, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Respiró hondo, ajustando la corbata en un gesto automático. Estaba decidido a confrontar a Elena y a obtener respuestas definitivas acerca de la paternidad de Clara. El lunes llegó con una atmósfera cargada de tensión. Durante todo el día, Tomás y Elena se mantuvieron a cierta distancia, relacionándose solo cuando era estrictamente necesario. Sus compañeros se dieron cuenta del ambiente pesado, intercambiando miradas curiosas mientras ellos evitaban coincidir incluso en la misma sala. A medida que el final de la jornada se acercaba, Tomás notaba su corazón acelerarse. Había ensayado mentalmente la conversación docenas de veces durante el fin de semana, pero ningún ensayo parecía adecuado ante la magnitud de lo que estaba a punto de discutir. Elena, por su parte, pasó el día con un nudo en el estómago. Había dejado a Clara con doña Margarita, avisando que podría retrasarse por una reunión de trabajo. La niña se disgustó un poco, pero Elena prometió compensarla al día siguiente. A las 6 de la tarde, el departamento se fue vaciando poco a poco. Uno a uno, los empleados se despidieron, dejando la planta sumida en un silencio cada vez mayor. Tomás permaneció en su despacho, ordenando documentos que realmente no necesitaban orden, solo para mantener las manos y la mente ocupadas. Cuando el último compañero se marchó, Elena respiró hondo y se dirigió a la oficina de Tomás. Llamó suavemente y entró tras oír su voz. «Cierra la puerta, por favor», pidió él, levantándose. Elena obedeció y se quedó de pie, cerca de la entrada como preparada para huir en cualquier momento. «Me gustaría que fuéramos a la sala de reuniones pequeña», sugirió Tomás. «Será más neutral». Sin esperar respuesta, tomó una carpeta de su escritorio y condujo a Elena hasta una pequeña sala al final del pasillo, usada para reuniones informales. Con paredes de cristal, ofrecía privacidad acústica,
pero mantenía la transparencia que exigía el código de conducta de la empresa para encuentros después del horario. Tomás cerró la puerta e indicó una silla a Elena, sentándose él mismo al otro lado de la mesa redonda. Durante unos segundos, el silencio se impuso, cargado de historia no contada y preguntas sin formular. «Gracias por quedarte», comenzó Tomás, con la voz más ronca de lo que pretendía. «No tenía mucha opción», respondió Elena, manteniendo las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo. «Eres mi jefe». Tomás negó con la cabeza. «No estamos aquí como jefe y asistente. Estamos aquí como dos personas que compartieron un pasado y que», vaciló, «posiblemente compartan mucho más en el presente». Elena se puso tensa, pero se mantuvo en silencio, con una expresión cuidadosamente impasible. Tomás abrió la carpeta y sacó algunos documentos. «En los últimos días he estado pensando mucho en nuestro reencuentro y en Clara. No veo por qué mi hija sería asunto tuyo», cortó Elena, con la voz tensa. «Porque existe la posibilidad de que también sea mi hija», contestó Tomás con franqueza, observando atentamente la reacción de Elena. Su rostro se puso pálido, aunque no reflejó sorpresa alguna. Era como si hubiera estado esperando ese momento desde el primer día. «¿Qué te llevó a esa conclusión?», preguntó ella, la voz de pronto cansada. Tomás acomodó los papeles sobre la mesa. «Las fechas coinciden, Elena. Terminamos en diciembre de 2019 y Clara nació en marzo de 2020. Eso situaría la concepción alrededor de junio o julio de 2019, cuando aún estábamos juntos». Deslizó la copia de la partida de nacimiento de Clara hacia el centro de la mesa. «No consta el nombre del padre en el certificado, y te mudaste de Valencia 3 meses después de que ella naciera, prácticamente desapareciendo de tu círculo social anterior». Elena miró el documento, con los dedos ligeramente temblorosos. «¿Investigaste mi vida?», preguntó con una mezcla de indignación y dolor. «Necesitaba entender qué estaba pasando», se justificó Tomás. «Desde que vi a Clara en el vestíbulo, noté algo familiar en ella. Sus ojos, su sonrisa. Es como ver mis fotos de cuando era niño». Tomás respiró hondo antes de continuar. «Elena, creo que Clara es mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena fijó la mirada en la mesa, como si buscara allí la fuerza que necesitaba. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Tomás al fin. «¿Por qué criar a una niña sola cuando el padre podría...» «¿El padre?», interrumpió Elena, con la voz alzándose por primera vez. «El padre que desapareció de mi vida con un simple mensaje, que cambió de número y se mudó sin dejar dirección». «¿Ese padre? Yo no lo sabía», se defendió Tomás. «¿Cómo podía saber que estabas embarazada?» «Traté de encontrarte», respondió ella, con los ojos empañados en lágrimas. «Llamé, mandé correos, busqué a tus amigos. Nadie sabía dónde estabas, o, si lo sabían, no quisieron decírmelo». Tomás sintió que la culpa se le clavaba en el pecho. Era verdad. Cuando decidió irse, se aseguró de romper todos los lazos, temiendo que cualquier conexión dificultara su nuevo comienzo. «Entonces, ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó él directamente, con los ojos fijos en Elena. Elena mantuvo la mirada durante varios segundos antes de suspirar con derrota. «Sí», confesó en un susurro, «Clara es tu hija». Aunque ya lo sospechaba firmemente, oír la confirmación de labios de Elena fue como un golpe físico para Tomás. Se recostó en la silla, aturdido por la realidad de ser padre de una niña de 5 años a la que apenas había visto un par de veces. «¿Por qué me lo ocultaste? Incluso después de reencontrarnos», insistió él. Elena se secó una lágrima que se escapó. «Al principio, porque no pude encontrarte. Después, porque aprendí a vivir sin ti. Y cuando nos vimos de nuevo», sacudió la cabeza. «Tenía miedo de lo que pudieras hacer. Si intentarías quitarme a Clara, o si la rechazarías y la lastimarías como me lastimaste a mí». «Yo jamás haría eso», protestó Tomás. «¿No?», preguntó Elena, con amargura. «Te fuiste sin explicación, Tomás. Desapareciste cuando encontraste algo mejor. ¿Por qué sería distinto con Clara?». Tomás no tuvo una respuesta inmediata.
Era cierto que había abandonado a Elena de forma egoísta, priorizando su carrera por encima de la relación. Yo era joven e inmaduro, admitió al fin. Tomé decisiones de las que me arrepiento. Pero eso no justifica que me hayas mantenido alejado de mi hija durante 5 años. A mí me lo justifica, replicó Elena, con la voz firme a pesar de las lágrimas. No estuviste cuando me sentía mal los primeros meses de embarazo. No estuviste en el parto, ni en las noches en que tenía fiebre, ni en su primer día de colegio. Construí una vida para nosotras dos, sola, sin tu ayuda. Con cada palabra, Tomás sentía que el peso de sus errores se volvía cada vez más abrumador, aplastándolo con la culpa de momentos perdidos que nunca recuperaría. Ahora estoy aquí, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Quiero formar parte de su vida. Quiero conocer a mi hija, Elena. ¿Y si decides volver a desaparecer?, preguntó ella, con el miedo reflejado en su voz. Clara es muy sensible. Ya pregunta por su papá. Si te permito entrar en su vida y luego te cansas de la paternidad, eso no va a pasar, interrumpió Tomás con firmeza. Cometí muchos errores, pero no cometeré este. Es mi hija. Quiero estar presente. Quiero compensar el tiempo perdido. Elena se puso de pie bruscamente, desbordada por las emociones. ¿Tiempo perdido? Su voz se elevó. Hablas como si fueras víctima de las circunstancias. Tú elegiste irte, Tomás. Elegiste tu carrera antes que a nosotras. Yo no elegí ser madre soltera. No elegí pasar noches sin dormir, preocupada por las cuentas y las fiebres y el futuro. No tienes idea de lo que ha sido criar a Clara sola. Las palabras impactaron en Tomás como flechas certeras. Elena tenía razón. Él había tomado una decisión 6 años atrás y ahora enfrentaba las consecuencias. Una hija a la que no conocía y una mujer marcada por el abandono que él causó. Tienes razón, dijo Elena, recogiendo su bolso. Clara es tu hija. Pero eso no borra lo que hiciste, ni te da derecho a aparecer y exigir un lugar en su vida. Ella no es un proyecto que puedas retomar cuando te convenga. Elena se dirigió a la puerta, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tomás se levantó, pero no intentó detenerla físicamente, respetando su espacio. No exijo nada, dijo, intentando mantener la calma. Solo pido la oportunidad de conocerla, de ser el padre que no he sido hasta ahora. Elena lo miró por última vez, con la mano en la manija de la puerta. Necesito tiempo para pensarlo. Esto no es acerca de ti o de mí, es acerca de Clara. Sin esperar una respuesta, abrió la puerta y salió rápidamente, dejando a Tomás solo con la verdad que acababa de confirmarse. Tomás se dejó caer en la silla, la mente llena de imágenes de una niña de ojos grandes y sonrisa familiar. Una niña que llevaba su sangre, pero no conocía su nombre. Una hija a la que no había visto crecer. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso de años perdidos y errores irreversibles. Pero en medio del dolor y el arrepentimiento, surgió una determinación feroz. Clara era su hija, y haría lo que fuera necesario para enmendar las cosas. El apartamento estaba en silencio cuando Elena llegó. Clara dormía profundamente en casa de doña Margarita, quien se ofreció a quedarse con la niña hasta tarde. Elena se lo agradeció y cargó a su hija, todavía dormida, hasta su propio apartamento, acostándola con cuidado en la cama. Sentada al borde de la cama de Clara, Elena contempló el rostro sereno de su hija, tan ajena a la tormenta emocional que su madre atravesaba. Apartó con delicadeza un mechón de cabello de la frente de la pequeña, cabello oscuro y ligeramente ondulado, igual que el de Tomás. En la pequeña terraza del apartamento, con una taza de té intacta en las manos, Elena dejó que los recuerdos la inundaran. La prueba de embarazo positiva, la felicidad inicial sustituida rápidamente por la desesperación al darse cuenta de que estaría sola. Las llamadas nunca atendidas, los correos nunca respondidos. Recordó el parto, la enfermera que sostuvo su mano en lugar de Tomás. Los primeros meses con Clara, las noches sin dormir, los sacrificios financieros, los trabajos temporales que aceptaba llevándose a la bebé cuando no había con quién dejarla. Hice lo correcto, susurró a la noche. No tenía otra opción. Tal vez estaba mal,
no haberle dicho la verdad a Tomás incluso después de reencontrarse con él. Pero ¿cómo confiar en quien la había abandonado tan fríamente? ¿Cómo arriesgarse a que Clara sufriera la misma desilusión? Al otro lado de la ciudad, en su apartamento lujoso, Tomás tampoco podía conciliar el sueño. Sentado al borde de la cama, miraba fijamente la nada, digiriendo la confirmación que acababa de recibir. Clara era su hija. Tenía una hija de 5 años a la que no conocía. Se sirvió un whisky, más para tener algo entre las manos que por ganas de beber. Tomó el móvil y abrió la galería de fotos, buscando imágenes de su propia infancia. En una de ellas, con 6 años, sonreía con esa misma sonrisa ligeramente ladeada que había observado en Clara. El parentesco era innegable. 5 años, murmuró para la habitación vacía. He perdido 5 años de su vida. La culpa lo devoraba. Pensó en el mensaje cobarde que le envió a Elena, dando por terminada la relación para aceptar ese trabajo en el extranjero. En aquel momento, se convenció de que era la decisión correcta para su carrera. Necesitaba ser libre para aprovechar la oportunidad. Qué irónica crueldad. Al huir de un compromiso, había perdido el más importante de todos, la oportunidad de ver nacer y crecer a su hija. La mañana siguiente llegó con el peso de una noche en vela para ambos. Elena dejó a Clara en el colegio y se dirigió al trabajo con un nudo en la boca del estómago. ¿Cómo enfrentaría a Tomás ahora? El departamento ya estaba en plena actividad cuando llegó. Se sentó en su escritorio, encendió el ordenador y empezó a organizar la agenda del día, evitando mirar hacia la oficina de Tomás. Él llegó puntualmente a las 8:30, como siempre. Saludó discretamente al equipo y se metió directamente en su despacho, cerrando la puerta. No hizo el menor intento de hablar con Elena, como comprendiendo que ella necesitaba espacio. Durante la reunión matinal, ambos mantuvieron la distancia. Tomás condujo la discusión con profesionalidad y Elena tomó notas en silencio, sin mirarlo. Sus compañeros percibieron la tensión, pero la atribuyeron a algún desacuerdo laboral. Al terminar la jornada, Elena se reunió con Mariana, su amiga de confianza en la ciudad. Se conocieron en la escuela de Clara, donde la hija de Mariana estaba en la misma clase. Él lo sabe, Mari. Tomás sabe lo de Clara, confesó Elena en cuanto se sentaron en un café cercano al trabajo. Mariana abrió los ojos con asombro. ¿Cómo? ¿Se lo contaste? No exactamente. Contrató a un investigador, averiguó las fechas, vio el certificado de nacimiento. Me confrontó ayer. Dios mío, Elena. ¿Y qué dijo? ¿Quiere ejercer sus derechos de padre? Elena se pasó las manos por el rostro, agotada. Dice que quiere formar parte de su vida, que quiere compensar el tiempo perdido. ¿Y tú qué piensas? No lo sé, Mari. Sé que Clara merece conocer a su padre, pero tengo tanto miedo. Miedo de que desaparezca de nuevo y la hiera. Miedo de que ella se encariñe y luego sufra. ¿Estás segura de que solo es eso?, preguntó Mariana con gentileza. ¿No será que también temes acercarte a él de nuevo? Elena desvió la mirada. Esto no tiene nada que ver con lo que yo sienta. Es por Clara. Elena, nunca superaste del todo lo que pasó con él. Quizás sea el momento de enfrentar ese pasado por el bien de los tres. Al día siguiente, al llegar al trabajo, Elena se sorprendió con un mensaje en su bandeja de correo. Era de Elena Oliveira, del Departamento de Recursos Humanos. Por favor, pase por RRAKK hoy a las 14:00 para tratar un asunto importante. El corazón de Elena se aceleró. ¿Podía ser que Tomás hubiese comentado algo? ¿La empresa se habría enterado de su relación personal previa? ¿Existía alguna política interna contra ese tipo de situación? Su mayor temor era perder el empleo. ¿Estaría en peligro la estabilidad financiera que por fin había conseguido? O peor, ¿estaba Tomás utilizando su posición para presionarla sobre Clara? Elena miró hacia el despacho de Tomás, donde él trabajaba concentrado, aparentemente ajeno a la citación que ella acababa de recibir. ¿Sería una coincidencia o el comienzo de otra etapa turbulenta en su ya complicada vida? Puntualmente a las 14:00, Elena llamó a la puerta del Departamento de Recursos Humanos.
con las palmas de las manos sudorosas y el corazón desbocado. Elena Oliveira la recibió con una sonrisa cordial, invitándola a sentarse. «Gracias por venir, Elena. ¿Cómo te adaptas a la empresa?». La pregunta casual la tomó por sorpresa. Esperaba un tono más serio, quizá hasta acusatorio. «Bien, eso creo. Me esfuerzo en aprender rápido». Elena asintió abriendo una carpeta con lo que parecía ser un informe de desempeño. «Precisamente de eso quería hablarte. Estamos impresionados con tu rápida adaptación y eficiencia». Elena parpadeó confundida. «Entonces, ¿no estoy aquí por algún problema?». Elena arqueó las cejas. «¿Problema? No, al contrario. Tu trabajo ha sido excelente, Elena. El departamento de TI está mucho más organizado desde que llegaste». El alivio que sintió Elena fue tan intenso que casi se marea. No la estaban reprendiendo, no había quejas. Tomás no había utilizado su posición para presionarla. «El señor Westfield mencionó específicamente tu capacidad de organización», continuó Elena, revisando sus notas. «Dijo que superaste las expectativas iniciales». Elena se quedó sin palabras momentáneamente. Tomás la había elogiado, a pesar de la confrontación emocional que tuvieron. La reunión se prolongó 15 minutos más, con Elena detallándole los beneficios adicionales que recibiría tras completar el periodo de prueba e incluso ofreciéndole una pequeña bonificación por rendimiento. De vuelta a su escritorio, Elena encontró un pequeño sobre con su nombre escrito en una letra que reconocería en cualquier parte. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba y lo abrió con cuidado. «Elena, quiero pedir disculpas por la forma en que abordé lo de Clara. Tienes razón en muchos puntos. Fui egoísta e irresponsable en el pasado. No pretendo interferir en tu vida ni usar mi posición en la empresa para presionarte. Tu trabajo aquí está garantizado por tu propio mérito. Sin embargo, me gustaría conocer a mi hija, poder formar parte de su vida, en la medida que tú consideres adecuada. Clara merece saber que tiene un padre que, a pesar de los errores pasados, quiere estar presente a partir de ahora. Por favor, piénsalo. La decisión es tuya y respetaré lo que decidas». Tomás Elena dobló la nota y la guardó en el bolso, sintiendo una inesperada oleada de emoción. El mensaje era respetuoso, sin exigencias ni amenazas veladas. Tomás le estaba cediendo el espacio y el control de la situación, algo que ella jamás había esperado de él. En los días siguientes, Tomás mantuvo su palabra. En la oficina era cordial pero distante, interactuando con Elena solo cuando era necesario y siempre de forma estrictamente profesional. No mencionó a Clara ni intentó entablar conversaciones personales. En casa, durante un sábado tranquilo, Elena observaba a Clara armar un rompecabezas en la mesa del salón. La niña fruncía el ceño concentrada, un gesto tan similar al de Tomás que era como ver una versión en miniatura de él. La verdad que Elena había intentado ignorar se volvió ineludible. Clara llevaba a su padre en cada pequeño gesto, en cada expresión. La manera en que inclinaba un poco la cabeza al pensar, cómo se mordía el labio inferior al concentrarse. Incluso esa sonrisa ladeada que aparecía cuando se sentía orgullosa de algo. «Mamá, mira, logré armar esta parte», exclamó Clara, señalando el rompecabezas. «Muy bien, mi amor», respondió Elena, sentándose a su lado. «Eres muy persistente. ¿Lo sabías? ¿Qué es persistente? Es cuando alguien no se rinde, incluso cuando algo es difícil». Clara sonrió, satisfecha con el elogio. «Igual que tú, mamá. Tú nunca te rindes». Elena sintió un nudo en el corazón. Era cierto, nunca se había rendido, enfrentando sola todos los desafíos de la maternidad, pero ese sola había sido, en parte, una elección después de aquel abandono inicial. Ahora, Tomás quería estar presente. ¿Tenía ella derecho a negarle esa oportunidad a su hija? Esa noche, después de acostar a Clara, Elena sacó el álbum de fotos de su hija. El primer baño, los primeros pasos, el primer día de colegio, momentos que Tomás no vivió. Parte de ella aún sentía rabia por su ausencia, pero otra parte empezaba a pensar que Clara merecía conocer a su padre. Elena tomó de nuevo el billete de Tomás,
releyéndolo con atención. Había sinceridad en sus líneas. Quizá era hora de dar un pequeño paso. ¿Cómo explicaría a Clara que el señor elegante de la oficina de mamá era, en realidad, el padre que nunca conoció? ¿Cómo presentar a un desconocido como su papá? ¿Cómo asegurarse de que Clara entendiera que, pasara lo que pasara entre los adultos, siempre sería amada? Elena no tenía todas las respuestas, pero sabía que debía encontrarlas, por Clara, por ella misma, y tal vez de alguna forma inesperada también por Tomás. El domingo por la tarde, mientras afuera caía una ligera llovizna, Elena preparó chocolate caliente para ella y Clara. La conversación que estaban por tener requería un ambiente acogedor y seguro. Llevaba toda la noche anterior ensayando mentalmente lo que diría, buscando las palabras adecuadas para explicarle a una niña de 5 años por qué su padre nunca había estado presente. Clara estaba sentada en el sofá, todavía en pijama, dibujando en su cuaderno favorito. Elena colocó las 2 tazas en la mesita y se sentó a su lado. «¿Qué dibujas, mi amor?», preguntó, mirando por encima del hombro de la niña. Clara levantó el cuaderno, mostrando un dibujo colorido de 3 personas tomadas de la mano. «Somos nosotras», explicó con entusiasmo. «Tú, yo y la abuela». Elena sonrió, aunque sintió un pellizco en el corazón. Pronto, los dibujos de familia de Clara podrían incluir a alguien más. «Está muy bonito. Oye, ¿qué te parece si dejas el dibujo un ratito? Preparé chocolate caliente para las 2». Clara soltó el lápiz enseguida y tomó la taza con ambas manos, soplando con cuidado antes de dar un sorbo pequeño. «Está delicioso», dijo, luciendo un bigotito de chocolate. Elena le limpió el rostro con una servilleta, armándose de valor para iniciar la conversación. «Clara, ¿te acuerdas de aquel día que fuimos a la gran empresa donde ahora trabajo?». La niña asintió entusiasmada. «Sí, el edificio enorme con la fuente tan bonita». «Exacto. ¿Y recuerdas a aquel señor que vimos cerca del ascensor? El que llevaba traje». Clara frunció el ceño, pensativa, hasta que su rostro se iluminó en señal de reconocimiento. «El señor guapo. ¿Que ahora es tu jefe?». «Sí, ese», confirmó Elena, respirando hondo. «Se llama Tomás». Clara repitió el nombre en voz baja, como para ver cómo sonaba. «Tomás», dijo, y luego sonrió. «Es un nombre bonito». Elena dejó su taza en la mesa y se giró un poco más hacia la niña, tomando sus manitas entre las suyas. «Clara, hay algo muy importante que debo contarte sobre él». La niña la miró con curiosidad, con esos ojos grandes y atentos, al notar la seriedad en el tono de su madre. «¿Qué, mamá? Tomás no es solo mi jefe. Él...». Elena vaciló un segundo, y luego continuó con voz suave pero firme. «Él es tu papá». Clara se quedó inmóvil un instante, con los ojos muy abiertos. Elena casi podía ver los engranajes girando en la cabecita de su hija, procesando esa información. «¿Mi papá?», repitió Clara, con voz baja e insegura. «¿Ese señor es mi papá de verdad?». Elena asintió, observando de cerca la reacción de la niña. «Sí, cariño, Tomás es tu papá». Clara dejó la taza en la mesa, con una expresión seria e inusual en ella, que normalmente era muy alegre. «Pero entonces, ¿por qué nunca vino a verme antes? ¿Por qué no estuvo en mis fiestas de cumpleaños?». La pregunta, aunque previsible, golpeó a Elena como una flecha. ¿Cómo explicar el abandono, la ausencia, sin satanizar a Tomás ni tergiversar la verdad? «Es complicado, mi amor», empezó Elena, eligiendo las palabras con cuidado. «Cuando estabas en mi barriga, Tomás y yo nos separamos. Él se fue muy lejos y no sabía que yo te estaba esperando». Clara ladeó la cabeza, claramente pensando en ello. «Él no sabía que yo existía». «No, cariño. Se marchó antes de que yo lo descubriera. Y luego...». Elena vaciló. No pude encontrarlo para decírselo. No era toda la verdad, pero sí una versión simplificada que Clara podía asimilar sin llevarse a cuestas la carga de detalles más dolorosos. «¿Y cuándo volvió?», preguntó Clara, sorprendiendo a Elena con su perspicacia. «Cuando lo vimos en el edificio grande,
¿por qué no le dijiste que era mi papá? Elena sintió un nudo en la garganta. Su hija de 5 años había dado con el punto más delicado de la cuestión. Al principio, no. Tenía miedo. ¿Miedo? ¿Él es malo? No, no es eso, contestó Elena, acariciando el cabello de la niña. Tenía miedo de que, si se lo decía, podrían cambiar muchas cosas para las dos. Tenía miedo de que pudiera salir lastimada. Era una media verdad. El temor a que Clara se lastimara existía. Sí, pero también estaba el miedo a revivir el dolor del abandono, de volver a confiar en alguien que ya la había herido. ¿Y ahora él sabe que es mi papá? Sí, lo sabe. Se enteró hace poco. ¿Y se puso contento? La pregunta sonó ansiosa, casi con un temor que desgarró el corazón de Elena. Muy contento, al menos según lo que he visto, contestó Elena. Quiere mucho conocerte. El rostro de Clara se iluminó con una sonrisa. Yo también quiero conocerlo. ¿Puedo, mamá? ¿Puedo conocer a mi papá? Elena respiró hondo. Llevaba días barajando posibilidades y riesgos. Pero, al ver la esperanza en los ojos de su hija, comprendió que ya no podía aplazar lo inevitable. Clara merecía conocer a su padre, independientemente de los miedos que Elena aún tuviera. Sí, puedes conocerlo. Clara dio un pequeño saltito de alegría, aplaudiendo. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? Elena se rió ante la impaciencia tan propia de su hija. No tan rápido, pequeña. Primero tengo que hablar con él para ponernos de acuerdo en un buen momento. Y tienes que saber que será algo nuevo para todos. Tenemos que ir despacio, ¿vale? Vale, respondió Clara, un poco menos entusiasmada, pero aún sonriendo. ¿Puedo llevar a mi conejito cuando lo vea? Claro que sí. ¿Y le puedo enseñar mis dibujos? Estoy segura de que le encantará verlos. ¿Y contarle que sé atarme los zapatos yo sola? Elena se rió, aliviada por la reacción positiva de la niña. Puedes mostrarle todo lo que quieras, mi amor. Clara se quedó pensativa un momento, jugueteando con el borde de su pijama. Mamá, ¿cómo debo llamarlo? ¿Papá? La pregunta tomó a Elena desprevenida. No había pensado en ello aún. Eso es algo que pueden decidir juntos cuando se conozcan. No hay prisa, ¿vale? Clara asintió, aparentemente conforme con la respuesta. Volvió a beber su chocolate caliente, ya tibio, como si la conversación hubiera sido sobre algo tan cotidiano como el clima. Elena, en cambio, se sentía emocionalmente agotada, pero también extrañamente aliviada. La verdad estaba dicha, y el cielo no se había desplomado. Clara no estaba traumatizada ni llorando. Al contrario, parecía entusiasmada con la idea de conocer a su padre. Esa noche, después de acostar a Clara, Elena se sentó en el pequeño balcón con el móvil en la mano. Escribió un mensaje para Tomás. Hablé con Clara hoy sobre que eres su papá. Lo tomó bien y quiere conocerte. Podríamos quedar en algún sitio neutral, tal vez en una cafetería. ¿Te vendría bien el domingo por la tarde? Envió el mensaje y observó la pantalla, notando los 2 tics que indicaban que se había leído. De inmediato, aparecieron 3 puntos, demostrando que Tomás estaba escribiendo una respuesta. Elena se dio cuenta de que había contenido la respiración. La respuesta llegó segundos después. Gracias, Elena. Significa mucho para mí. El domingo me parece perfecto. Elige el lugar y la hora que sean mejores para Clara. Estoy nervioso, pero muy emocionado por conocerla de verdad. Elena releyó el mensaje varias veces, tratando de encontrar algún matiz oculto, pero solo percibió gratitud sincera y expectación. Guardó el móvil y miró al cielo nocturno, sintiendo que acababa de pasar una página importante en la historia de sus vidas. Ahora solo quedaba esperar para ver cómo se escribiría el siguiente capítulo. La semana siguiente a la conversación con Clara pasó muy lentamente para Elena. En el trabajo, ella y Tomás mantuvieron una relación estrictamente profesional, aunque intercambiaron mensajes ocasionales acerca de los detalles del encuentro. Sugiero la cafetería Rincón, en el Parque de las Flores, escribió Elena. Es tranquila, tiene un pequeño espacio para niños y no suele estar muy llena los domingos.
Suena perfecto, respondió Tomás. ¿Hay algo que a Clara le guste especialmente? ¿Algún tipo de pastel o dulce que pueda pedirle? La genuina preocupación de Tomás por agradar a Clara sorprendió a Elena. Dudó antes de responder. A ella le encanta el pastel de chocolate con cobertura de fresa y el zumo de naranja. Durante toda la semana, Clara no habló de otra cosa. Preguntaba a cada rato cuándo conocería a su padre, si a él le gustaban los dibujos, si sabía contar historias divertidas, si tendría otros hijos. Elena respondía con paciencia, intentando no inflar las expectativas de la niña, pero sin desanimar su entusiasmo natural. La noche del sábado, Clara insistió en elegir su propia ropa para el encuentro del día siguiente. Un vestido azul con pequeñas flores bordadas que había recibido en Navidad y que guardaba para ocasiones muy especiales. Elena la ayudó también a preparar una bolsita donde llevaba a su conejo de peluche y algunos dibujos que quería mostrar a Tomás. ¿Tú crees que le gustaré, mamá?, preguntó Clara mientras Elena le cepillaba el cabello antes de dormir. La pregunta le partió el alma a Elena. ¿Cómo podía una niña dudar de que la querrían? Claro que sí, mi amor. Es imposible no quererte. Pero en su propio corazón había una sombra de duda. ¿Y si Tomás no se conectaba con Clara? ¿Y si ser padre resultaba más difícil de lo que él imaginaba? ¿Y si... ahora, a dormir?, dijo, desterrando los pensamientos negativos. Mañana será un gran día. El domingo, Tomás llegó a la cafetería 40 minutos antes de lo acordado. Llevaba pantalones vaqueros oscuros y una camisa azul clara, un look mucho más casual de lo habitual en él. Pidió un café americano y eligió una mesa al fondo, cerca del pequeño área de juegos pero sin estar demasiado expuesto. Le temblaban un poco las manos al sostener la taza. En toda su carrera profesional había enfrentado juntas de consejo, negociaciones tensas y presentaciones ante cientos de personas, pero nada se comparaba con el nerviosismo que sentía ahora. Estaba a punto de conocer formalmente a su hija, una niña que llevaba su sangre, pero que hasta hacía unas semanas él ni siquiera sabía que existía. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su ausencia? ¿Cómo compensaría 5 años perdidos? Había comprado un regalo tras darle muchas vueltas. No quería que pareciera que pretendía comprar el afecto de Clara con obsequios caros, pero sí deseaba darle algo significativo. Se decidió por un libro de cuentos ilustrado sobre una niña valiente y su amigo conejo que exploran el mundo juntos, recordando que Elena mencionó el apego de Clara a su conejito de peluche. Cada vez que se abría la puerta de la cafetería, Tomás sentía que el corazón se le aceleraba. 15 minutos antes de la hora convenida, vio a Elena y a Clara cruzar la calle, de la mano. La niña lucía su vestido azul, con el cabello recogido en una coleta, y cargaba una bolsita que él supuso contenía el conejo de peluche. Tomás respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. A través del cristal, observó cómo Elena se agachaba para decirle algo a Clara, señalando vagamente en su dirección. La niña asintió, con el rostro mostrando una mezcla de curiosidad y timidez. Cuando por fin entraron, Tomás se puso de pie, inseguro de cómo comportarse. ¿Debía acercarse? ¿Esperar a que vinieran ellas? ¿Abrazar a Clara o solo saludarla? Elena resolvió su dilema, guiando a Clara directamente hasta la mesa. La niña sujetaba con firmeza la mano de su madre, mirando a Tomás con esos ojos tan familiares, los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. «Hola», dijo Tomás, con la voz más ronca de lo que pretendía. Luego se agachó para estar a la altura de Clara, ofreciendo una sonrisa nerviosa. «Hola, Clara, soy Tomás». La niña lo observó un instante, con la cabeza ligeramente ladeada. «Ya lo sé», contestó con la sencillez propia de los niños. «Tú eres mi papá». Tomás sintió un nudo en la garganta al oír esas palabras. Mi papá era el padre de esa niña. La realidad de ese hecho lo golpeó con fuerza renovada. «Sí», logró decir, con la voz cargada de emoción. «Soy tu papá». Siguió un breve y tenso silencio, roto por Elena. «¿Nos sentamos?», propuso, indicando la mesa que Tomás había elegido. Clara trepó a la silla al lado de su madre,
Mientras Tomás se sentaba al otro lado de la pequeña mesa redonda, una camarera se acercó y él pidió pastel de chocolate con cobertura de fresa y zumo de naranja para Clara, quien sonrió al darse cuenta de que él ya sabía lo que le gustaba. «Tu mamá me dijo que te encantaba este pastel», comentó Tomás, viendo la sorpresa en el rostro de la niña. «Es mi favorito», confirmó Clara, ya más relajada. Abrió su bolsita y sacó el conejito de peluche, un juguete visiblemente querido y desgastado. «Este es el señor Orejas, va conmigo a todas partes». Tomás sonrió, genuinamente encantado con la presentación. «Mucho gusto, señor Orejas», dijo, apretando suavemente una de las patas del conejo. «Gracias por cuidar de Clara cuando yo no pude hacerlo». Elena observaba la interacción con una mezcla de alivio y aprensión. Tomás parecía desenvolverse con naturalidad ante Clara, sin condescendencia ni torpeza. Quizá ese encuentro fuera menos desastroso de lo que temía. Cuando llegaron los pedidos, Clara se sumergió feliz en su pastel mientras lanzaba preguntas a Tomás. «¿Te gustan los cuentos?» «Mucho», respondió él. «Cuando era niño, mi libro favorito iba de un chico que construía una casa en un árbol. Y sabes dibujar. No soy muy bueno, para serte sincero», admitió Tomás, riendo. «¿Podrías enseñarme tú?» Clara se lo pensó con seriedad. «Sí, puedo enseñarte. Dibujo muy bien para mi edad. La profesora siempre pone mis dibujos en el mural de la clase». La charla fluía sorprendentemente fácil, con Clara llevando la voz cantante y saltando de un tema a otro como solo los niños saben hacer. Tomás la seguía, respondiendo con paciencia y auténtico interés, a veces mirando a Elena para buscar aprobación cuando surgía algún tema más delicado. Hasta que, después de un rato en el que Clara disfrutaba de su zumo, llegó la pregunta que todos sabían que tarde o temprano haría. «¿Por qué nunca viniste a verme antes?» La sonrisa de Tomás se desvaneció y miró a Elena fugazmente antes de responder. «Porque no sabía que existías, Clara», respondió con honestidad. «Me fui antes de que tu mamá descubriera que estaba embarazada. Fue un error muy grande que cometí, pero ahora sí lo sabes», comentó la niña, mirándolo con esos ojos inquisitivos. «Sí, ahora lo sé», asintió Tomás. «Y quiero conocerte de verdad. Si tú me dejas, quiero ser parte de tu vida, como los papás de mis amigas, que las recogen en el colegio y las llevan al parque». Tomás sintió el nudo en la garganta de nuevo. Tan simple y tan complejo a la vez. «Sí, como ellos. Si tu mamá está de acuerdo, claro», añadió, dirigiendo una mirada a Elena. Elena, que había permanecido en silencio, asintió ligeramente. «Podemos organizarlo», dijo, sorprendiéndose a sí misma al ceder. De pronto Clara recordó sus dibujos. Sacó de la bolsa unas hojas de papel cuidadosamente dobladas y se las entregó a Tomás. «Los hice para ti», dijo, con timidez repentina. Tomás desdobló las hojas y encontró dibujos infantiles llenos de color. Un hombre con traje, una mujer de cabello largo y una niña entre ellos, todos tomados de la mano. En la parte superior, con la caligrafía desmañada de una niña aprendiendo a escribir, ponía «Mi familia». «Son preciosos, Clara», dijo Tomás, con la voz cargada de emoción. «¿Puedo guardarlos?» «Sí, los hice para que tú los tengas. Mi mamá ya tiene muchos dibujos míos». Tomás dobló cuidadosamente los papeles, casi con reverencia, y los guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. El tiempo pasó rápido, y cuando se dieron cuenta, habían transcurrido casi 2 horas. Clara, ya en plena confianza, le había contado a Tomás sobre su reciente caída en el parque, sobre sus amigos del colegio, y hasta le preguntó si sabía nadar, porque ella estaba aprendiendo y era un poco difícil. Cuando Elena anunció que era hora de irse, Clara sorprendió a ambos adultos con una petición. «¿Podemos vernos otra vez?», preguntó mirando a Tomás y luego a su madre. «Si tu mamá está de acuerdo, a mí me encantaría», respondió él, intentando moderar la esperanza en su voz. «Ya veremos», dijo Elena, sin querer prometer nada apresurado, pero sin desilusionar a su hija. «Pero sí, probablemente podamos organizar algo pronto». Al despedirse en la puerta de la cafetería, Tomás volvió a agacharse para estar al nivel de Clara.
Me ha encantado conocerte, Clara. Gracias por los dibujos. Para su sorpresa, Clara se acercó y lo abrazó fugazmente. Al separarse, lo miró con curiosidad y preguntó en voz baja, casi con timidez, ¿puedo llamarte, papá? Tomás sintió como si el mundo entero se detuviera. Esa palabra tan simple y tan poderosa resonó en sus oídos. Miró a Elena con incertidumbre y vio que ella también estaba emocionada, a pesar de la cautela que reflejaban sus ojos. «Me encantaría que lo hicieras», contestó él en un susurro, «pero solo si tú también quieres». Clara asintió, esbozando una sonrisa ligera. «Adiós, papá», dijo, probando la palabra, aún en voz baja, como si fuera un secreto compartido entre ellos. Mientras observaba a madre e hija alejarse por la acera, Tomás se quedó inmóvil, sintiendo el peso y la alegría de esa palabra retumbando en su corazón. Papá era padre, y por primera vez empezaba a comprender realmente lo que significaba. La llamada llegó en medio de una reunión importante. Tomás presentaba los resultados trimestrales ante el consejo cuando su móvil vibró insistentemente en su bolsillo. Normalmente habría ignorado cualquier llamada en un momento así, pero en las últimas semanas había configurado un tono especial para las llamadas de Elena. Desde que ella empezó a permitir que él recogiera a Clara del colegio algunas veces por semana. «Disculpen», dijo, interrumpiendo su propia explicación sobre la gráfica proyectada. «Necesito atender esta llamada». Los directivos se miraron sorprendidos. Tomás Westfield jamás interrumpía reuniones. En el pasillo, la voz de Elena sonaba temblorosa y entrecortada por sollozos. «Tomás, es Clara». Apenas lograba hablar. «Estamos en el Hospital Santa Clara». Se cayó en el colegio, se golpeó la cabeza y no reaccionaba. El mundo pareció congelarse. Tomás sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Voy para allá ahora mismo», contestó con voz firme a pesar del pánico que lo invadía. «Llegaré en 15 minutos». Sin dar mayores explicaciones, pidió a Pablo que continuara la presentación. Tomó su chaqueta y salió casi corriendo de la oficina. En el ascensor, sintió que se ahogaba con la lentitud de la bajada. Su hija estaba herida, quizá de gravedad, y cada segundo parecía eterno. En el hospital, Tomás encontró a Elena en la sala de espera de urgencias pediátricas, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Al verlo, ella se levantó, sorprendida de que hubiese llegado tan rápido. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó él, intentando mantener la compostura. «Estaba en el patio del colegio», explicó Elena con la voz rota. Se cayó del columpio y se dio un golpe en la cabeza. Cuando la profesora llegó, Clara no respondía. La ambulancia la trajo aquí. Y ahora, ¿saben algo? Le están haciendo pruebas. La doctora mencionó una posible conmoción, pero quieren descartar. Elena no pudo terminar la frase, las lágrimas volviendo a fluir. Tomás, en un impulso, pasó el brazo alrededor de sus hombros. Para su sorpresa, Elena no se apartó. Es más, pareció encontrar cierto consuelo en ese gesto. «Va a estar bien», dijo Tomás, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. «Clara es fuerte». Una hora después, la doctora los llamó a una pequeña sala de consulta. La conmoción se confirmó, pero afortunadamente los exámenes no mostraron hemorragia intracraneal. Clara tendría que pasar la noche en observación y le habían administrado medicación para reducir la inflamación cerebral. «Pueden verla ahora», informó la doctora. «Sigue sedada, pero debería despertar en las próximas horas. Cuando lo haga, avisen de inmediato a enfermería». En la habitación del hospital, Clara parecía tan pequeña y frágil en la cama, con un vendaje en la frente y conectada a monitores. Tomás sintió una opresión en el pecho como nunca antes. 2 semanas atrás, ni siquiera sabía que tenía una hija. Ahora, no concebía la vida sin ella. Elena se sentó en la silla junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano de Clara. Tomás se quedó de pie al otro lado, contemplando el rostro pálido de su hija, sintiéndose completamente impotente. Las horas pasaron con lentitud. La enfermera entraba a ratos para revisar sus signos vitales,
asegurándoles que todo seguía estable. Cuando ofreció traer un colchón para que uno de los padres descansara, Tomás insistió en que Elena lo usara. «Necesitas descansar un poco», dijo él. «Yo vigilaré, no puedo dormir», contestó ella, pero aceptó el colchón y se acostó cerca de la cama de su hija. Tomás se instaló en la silla, montando guardia. De vez en cuando revisaba su móvil, contestando brevemente mensajes de trabajo, pero sin plantearse salir del hospital. Cerca de las 3 de la mañana, Elena se despertó y encontró a Tomás todavía sentado, con la mirada fija en Clara, sosteniendo la mano pequeña de la niña entre las suyas. «No te has movido ni un minuto», comentó ella, con la voz ronca por el sueño. Tomás negó con la cabeza. «No iré a ninguna parte hasta que despierte y vea que está bien». Elena se incorporó en el colchón, mirándolo con una expresión de sorpresa y algo más, quizá el principio de una confianza hacía tiempo perdida. «Gracias por estar aquí», dijo por fin, con un tono bajo y sincero. «Significa mucho para las dos. Hace 6 años huí de mis responsabilidades», respondió Tomás, devolviéndole la mirada. «Fue el mayor error de mi vida. No voy a repetirlo, Elena. No las abandonaré otra vez, pase lo que pase». En ese momento, un ligero movimiento en la cama atrajo su atención. Clara movía los dedos y sus ojos empezaron a parpadear, intentando abrirse. Tomás y Elena se pusieron en pie al mismo tiempo, colocándose uno a cada lado de la cabecera. Cuando Clara finalmente abrió los ojos, pareció confusa al principio por el entorno desconocido, hasta que vio las dos miradas ansiosas observándola. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios pálidos al ver a sus padres juntos. «Mamá, papá», murmuró, con voz débil pero audible. Tomás sintió que Elena le tomaba la mano y la apretaba con fuerza, mientras las lágrimas brotaban silenciosamente en ambos. En ese instante de alivio compartido, algo cambió entre ellos. Un nuevo entendimiento nacido del miedo que habían sentido y de la certeza de que, juntos o separados, el bienestar de Clara sería siempre su máxima prioridad. Después de una noche en observación y más exámenes por la mañana, Clara recibió el alta del hospital. La pediatra explicó los cuidados necesarios en los días siguientes. Reposo, evitar actividades físicas intensas y acudir de inmediato si aparecían síntomas como somnolencia excesiva, vómitos o fuertes dolores de cabeza. Tomás escuchó con atención cada indicación, tomando notas en su móvil, mientras Elena ayudaba a vestir a Clara con la ropa cómoda que había llevado. Aunque la niña seguía algo pálida, ya mostraba su espíritu vital, hablando de cómo le enseñaría al señor Orejas el vendaje de verdad que tenía en la cabeza. «Iré a por el coche y lo traeré hasta la puerta», ofreció Tomás cuando finalizaron los trámites del alta. «Así no tenéis que caminar tanto». Elena asintió, agradecida por el detalle. En otras circunstancias, tal vez habría insistido en que podía apañársela sola, pero los acontecimientos de las últimas 24 horas la habían dejado sin energías. Sorprendentemente, la presencia de Tomás le brindaba más consuelo que tensión. De camino al apartamento de Elena, Clara se durmió en el asiento trasero. A través del espejo retrovisor, Tomás la contemplaba con una mezcla de alivio y admiración. «Tan pequeña y ya tan fuerte, se recupera rápido», comentó en voz baja para no despertarla. «Tiene tu resistencia». Elena lo miró fugazmente, sorprendida por el comentario. «Siempre ha tenido que ser fuerte», respondió, volviendo la vista a la carretera. «No teníamos otra opción». El tono no era acusatorio, solo una constatación, pero Tomás sintió el peso de esas palabras. Se habían visto obligadas a ser fuertes porque él no estuvo allí. Al llegar, Tomás cargó con cuidado a Clara hasta su habitación, siguiendo las indicaciones de Elena sobre cuál era la puerta. La niña apenas se movió cuando la acostaron en la cama, exhausta por la experiencia. Elena la arropó con una manta ligera y colocó el conejito de peluche a su lado, dándole un beso suave en la frente. De vuelta en la pequeña sala, un silencio incómodo flotó entre ellos. Tomás dudaba entre marcharse u ofrecer más ayuda. Elena parecía igual de indecisa. «¿Te apetece un café?», preguntó ella al fin, rompiendo el silencio.
Creo que los dos lo necesitamos después de esta noche. Me encantaría, respondió Tomás, sintiendo que aquella invitación significaba más de lo que aparentaba. En la cocina diminuta, Elena preparó el café mientras Tomás se sentaba a la mesa, observando el espacio que madre e hija compartían. Era un apartamento modesto, pero acogedor, con dibujos infantiles pegados en la nevera y fotos de Clara en varias etapas enmarcadas en las paredes, toda una vida de la que él no había formado parte. «Gracias por estar anoche», dijo Elena, dejando 2 tazas sobre la mesa y sentándose frente a él. «No sé si habría podido con todo sola». «No tienes que darme las gracias», contestó Tomás. «Es también mi hija. Debería haber estado presente en todos los momentos difíciles antes de este». Elena dio un sorbo al café, como si buscara valor para lo que iba a decir a continuación. «¿Sabes qué fue lo que más dolió, Tomás? No fue solo que me abandonaras, sino darme cuenta de que todo lo que teníamos significaba tan poco para ti que pudiste descartarlo con un simple mensaje». La honestidad de esa confesión golpeó a Tomás como un puñetazo. «Fui egoísta y cobarde», admitió, mirándola directamente a los ojos. «Tenía tanto miedo de los compromisos, de sentirme atado, que no vi que estaba huyendo de lo mejor que podía haberme pasado». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No pretendo que olvides ni perdones fácilmente lo que hice. Solo te pido la oportunidad de demostrar que he cambiado, que puedo ser alguien en quien Clara y tú puedan confiar». Elena estudió su rostro en silencio, como buscando signos de falsedad o manipulación, pero solo vio arrepentimiento sincero y una esperanza incierta. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», dijo con sinceridad, «pero veo cómo se ilumina Clara cuando está contigo, cómo ya te llama papá con tanta naturalidad. Por ella, estoy dispuesta a intentarlo». Tomás asintió, consciente de la magnitud de esa concesión. «Es todo lo que pido, una oportunidad, día a día». Un leve sonido en el pasillo interrumpió la conversación. Clara estaba de pie en la entrada de la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Papá sigue aquí», observó la niña, con una mezcla de sorpresa y alegría en la voz. «Sí», contestó Tomás, sonriéndole. «Tu mamá y yo estábamos hablando un poco». Clara avanzó hasta Elena, que la tomó en brazos, comprobando discretamente con el dorso de la mano si tenía fiebre. «Tengo hambre», declaró la niña, mirando con esperanza a los adultos. «¿Qué te parece si preparo tortitas?», propuso Tomás. «Era mi especialidad cuando era joven. Tu madre puede confirmarlo». Elena no pudo evitar sonreír recordando los domingos perezosos de años atrás, cuando Tomás hacía tortitas y ella preparaba el café. «Sí, hace unas tortitas muy buenas», confirmó a Clara, cuyos ojos se iluminaron de entusiasmo. «¿Con salsa de chocolate?», preguntó la niña, mirando a su padre con ilusión. «Si mamá lo permite, con toda la salsa de chocolate que quieras», replicó Tomás, dirigiendo una mirada a Elena. «Solo hoy, porque es un día especial», dijo ella, cediendo ante la emoción de la pequeña. Las horas siguientes transcurrieron en una burbuja de normalidad casi irreal. Tomás haciendo tortitas en la pequeña cocina, Clara sentada a la mesa dibujando mientras esperaba, Elena poniendo la mesa y ayudándolo de vez en cuando a encontrar utensilios. Desde fuera, habrían parecido una familia corriente disfrutando de un almuerzo de domingo. Después de la comida improvisada, los tres se acomodaron en el sofá para ver una película de animación que Clara escogió. La niña se sentó en medio, recostándose alternativamente en cada uno, como si esa disposición fuera lo más natural del mundo. Tomás miró a Elena por encima de la cabeza de Clara. Sus miradas se encontraron unos segundos, comunicándose en silencio. Quedaba un largo camino por recorrer, heridas que tardarían en sanar por completo y una confianza que habría que reconstruir día tras día. Pero en ese momento, sentados uno al lado del otro con la hija que compartían, existía también la promesa tácita de que lo intentarían, no necesariamente por ellos, sino por la pequeña vida que habían engendrado juntos. Cuando Clara se quedó dormida, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre y las piernas en el de su padre, Tomás extendió la mano por encima del respaldo del sofá y rozó con suavidad el hombro de Elena.
Gracias, susurró, por dejarme formar parte de esto. Elena cubrió la mano de Tomás con la suya unos instantes. Un día a la vez, respondió con suavidad, aunque en sus labios asomaba una sonrisa. Afuera, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Una nueva mañana llegaría, con sus propios desafíos e incertidumbres, pero por primera vez en 6 años, Elena no tendría que enfrentarlos sola. Y Tomás, que una vez huyó del compromiso, ahora encontraba en él el propósito que siempre había buscado. Clara se movió en sueños, esbozando una pequeña sonrisa, como si incluso dormida percibiera la promesa de días mejores. La familia que nunca antes había existido se estaba, al fin, empezando a formar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas. Deja tu like, porque eso ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Hasta la próxima historia.